Hola, buenos días, bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios que hemos estado dejando de tarea. Ya saben el procedimiento, se les dejan ejercicios y en los siguientes videos por medio de los comentarios me indican cuáles tuvieron duda para que se resuelvan. En este caso vamos a empezar con el ejercicio número 25 y recuerden que en esta ocasión estamos repasando lo que son funciones de constante sobre función, función sobre constante, raíces cuadradas y funciones a una potencia. Entonces vamos a pasar a empezar con este ejercicio. Como vemos, tenemos una división donde en la parte de arriba tenemos una constante y en la parte de abajo tenemos una función. ¿Por qué sé que es una función? Porque es un término algebraico que incluye variables. Al tener variables yo sé que es una función. Entonces vamos a utilizar la fórmula donde tengo que derivar constante sobre función, que es la fórmula número 10 de su formulario. Quiero que la estén checando. En este caso tengo que identificar quién es quién. Mi constante sería el 1, que está en la parte de arriba, y mi función sería todo lo que está en la parte de abajo, que en este caso sería la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Todo eso se va a comportar como u. Entonces, ya que identifico, paso a sustituir en mi fórmula número 10. Mi fórmula número 10 me dice que va con un signo menos, después es un cociente, donde en la parte de arriba se va a respetar la constante que ya tengo, que en este caso sería el 1, y en la parte de abajo voy a reescribir mi función u, en este caso es la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, pero toda esa función me indica que debe de ir al cuadrado. Entonces aquí todo eso lo aumento a un cuadrado. Y aquí no termino. Después de esto mi fórmula me dice que debo de derivar la función, que en este caso quedamos que la función es la parte de abajo, que sería raíz de a cuadrada menos x cuadrada. ¿Ok? Hasta aquí solamente apliqué lo que es mi fórmula número 10. Quiero que chequen ahí en su formulario. Repito, es constante sobre función al cuadrado por la derivada de la función. Repito, la función es lo que está en la parte de arriba de la división. Continúo con esta parte. En la primera simplemente simplifico, ese 1 me queda arriba. Recuerden que aquí llevamos un signo menos. Y en la parte de abajo, al tener una raíz elevada a un cuadrado, se va a cancelar la raíz con el cuadrado, de tal manera que ya solamente me queda lo que está dentro de la raíz, que sería a cuadrada menos x cuadrada. Y todo esto por la derivada de esta de aquí. Esta derivada, como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos lo que es una raíz cuadrada, y entonces vamos a aplicar lo que es nuestra fórmula número 11. La fórmula número 11 me sirve para derivar raíces cuadradas. En este caso, para raíz cuadradas, lo que está dentro de la función es lo que se considera como u. Entonces, revisen su fórmula número 11, y la derivada de una raíz es igual a una división, donde en la parte de arriba yo voy a tener que poner la derivada de lo que está adentro. En este caso, la derivada de a cuadrada menos x cuadrada. Cierro paréntesis, indicando que todo esto se está viendo afectado por la derivada, y en la parte de abajo va a ir dos veces, coloco el número 2, la raíz que yo tenía originalmente. Entonces en este caso coloco dos veces a cuadrada menos x cuadrada. Continúo. Esta parte ya la tengo simplificada, no la hago más, simplemente menos, coloco el 1 y en la parte de abajo me quedó a cuadrada menos x cuadrada. Y en esta parte voy a multiplicar y esa derivada de arriba la voy a tener que separar en dos términos al ser una resta. Derivada de mi primer término, que en este caso sería derivada de a cuadrada, menos, respecto al signo que tengo, derivada de mi segundo término, que sería derivada de x al cuadrado. Y todo eso entre dos veces la raíz que yo tenía de manera original. Ahí está. Continuamos porque todavía no termino de derivar, tengo estas derivadas en la parte de arriba. Continúo con la parte que yo ya tengo, que sería menos 1 sobre a cuadrada menos x al cuadrado por, pues, otra división. En la parte de arriba tengo que hacer estas dos derivadas. Aquí son derivadas sencillas y ojo, a pesar que en la primera tenemos a cuadrada, como sabemos que las letras principales del abecedario A, B, C o hasta la D se consideran como constantes, aquí prácticamente tengo derivada de una constante. Por lo tanto voy a tener que aplicar la fórmula número 1 y yo sé que derivada de una constante es igual a 0, entonces no tiene caso que la ponga, se cancela, toda esta derivada se convierte en 0 y en este caso la otra derivada, derivada de x al cuadrado, bueno, tengo una función a un exponente, el 2 pasa multiplicando y resto 1, de tal forma que esta derivada me quedaría como menos. ¿Por qué menos? Por el menos que tengo aquí, menos 2 por x, ¿ok? Y en la parte de abajo, lo que yo ya tenía, que sería dos veces mi raíz original. Hasta este paso ya terminamos de derivar, aquí se podría dar por concluida la derivada, solamente voy a simplificar un poco más.
voy a realizar las multiplicaciones. Aquí en este caso tengo un 2 arriba y un 2 abajo que están multiplicando. Los puedo pasar así a cancelar y ya solamente multiplico, como es una división, lo que tenga en la parte de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Y sería este menos, con el menos que yo tengo aquí, se convierte en positivo, por lo tanto ya no lo coloco, y sería 1 por x, simplemente me queda la x, y en la parte de abajo me quedaría a cuadrada menos x cuadrada por a cuadrada menos x cuadrada. En este caso podríamos simplificar más, yo hasta aquí lo voy a dejar, y aquí quisiera hacer la anotación que, que les había comentado a algunos en las dudas y que me han dicho, no importa si no es tal cual el resultado del libro, insisto, el resultado del libro es la parte más simplificada, viene reducida a lo mínimo, pero a mí lo que me interesa es que sepan derivar. Entonces, con que lleguen hasta este paso, me parece adecuado. Si alguien lo quiere hacer de forma diferente, recuerden que las raíces se pueden hacer por propiedades de exponente, está perfecto. Ahorita simplemente con que sepan derivar. Insisto y repito, si no les queda lo del libro, no se preocupen. De hecho, de este paso todavía podemos hacer un poco más. Aquí me faltaron paréntesis. Pero con que lleguen a dejar de derivar, por mí está perfecto. Continuamos con el ejercicio número 28. Esta ocasión en los comentarios me dijeron que tenían duda tanto en el 27 como en el 28. Solamente voy a resolver el 28, ya que si ustedes se fijan, son problemas sumamente similares. Lo único que cambia es este signo y que uno está al cuadrado y el otro al cubo. Pero pudiendo resolver ese, se resuelve idénticamente o casi idénticamente el anterior. Entonces resolveré lo que es el ejercicio número 28. Y en este caso es la otra fórmula que quedamos que vamos a reforzar la vez pasada, que van a ser cuando tengo derivadas de fórmulas como v a la n. ¿Ok? Quedamos que cuando vamos a utilizar esta. Esta, la fórmula 6, la vamos a utilizar cuando nuestra función que está elevada a una potencia, que es esto que tenemos, sea más grande o sea superior a solamente tener una variable. Si solamente tengo una variable elevada a una potencia, utilizo la fórmula 7. Si es más complejo, voy a utilizar la fórmula 6, diciendo que todo lo que está elevado a una potencia lo voy a tratar como una función. Entonces, para poder utilizar lo que es mi fórmula 6, tengo que identificar quién es u y quién es n en este caso. En este caso, lo que vamos a utilizar como u va a ser lo que está elevado a una potencia, que en este caso va a ser todo lo que está en este paréntesis. Y entonces aquí selecciono u o v, perdón, en el formulario tenemos como v. En este caso v va a ser todo lo que está elevado a una potencia, que sería a más b sobre x al cuadrado. Y mi potencia n va a ser ese número 3 que la está elevando al cubo. Entonces, ya que tenemos esto, procedo a sustituir en mi fórmula número 6. Y mi fórmula número 6 me dice que el exponente va a pasar multiplicando. Por lo tanto, ese 3 pasa multiplicando. Y va a multiplicar a v, que en este caso es lo que yo tengo aquí, a más b sobre x cuadrada. Aquí ya habíamos identificado quién era v. Cierro el paréntesis para indicar que todo está afectado a una potencia. Y esa potencia le voy a restar 1. Entonces, este 3, repito, paso multiplicando, a la potencia le resto 1 y me quedaría al cuadrado. Hasta aquí se asemeja mucho a la fórmula número 7. Lo único que tenemos que agregarle es que esta fórmula me dice que tenemos que multiplicar ese resultado por la derivada de v. En este caso, quedamos que esto de aquí es mi v, entonces la derivada de a más b sobre x cuadrado. Continúo en esta parte de acá. En la primera parte, insisto, yo no puedo hacer la multiplicación porque esto se está viendo afectado por un cuadrado. Entonces lo dejo como está. 3 por a más b sobre x cuadrado al cuadrado. Por esta derivada, para poder realizarla, yo voy a tener que hacer una separación de dos derivadas. Coloco un corchete indicando que todo esto se multiplica por el resultado de la derivada. Sería derivada respecto de x de a más, respecto al signo que tengo ahí, derivada respecto de x de b sobre x al cuadrado. Y cierro mi corchete. Continuamos. ¿Y qué vamos a hacer? Ya solamente me falta hacer estas dos derivadas, las cuales son relativamente sencillas. Vuelvo a poner la parte que yo ya conozco, que sería ese 3 por a más b sobre x al cuadrado,
Y esta parte, la primera derivada es muy sencilla. Si ustedes se fijan, tengo derivada de a. Quedamos que a se considera una constante, por lo tanto utilizo la fórmula número 1. Y toda esta derivada se convierte en 0, razón por la cual ya no la voy a colocar. Y esta derivada se repite la fórmula que vimos en el ejercicio anterior de constante sobre función, la cual va a ser la fórmula número 10. Y según esa fórmula, es una división que se antecede con el signo menos, luego va la división. En la parte de arriba se respeta la constante que yo tenía y en la parte de abajo escribo la función, pero esa función tiene que ir al cuadrado. Repito, chequen su fórmula número 10, es la que estamos aplicando. Y esto tiene que ser multiplicado por el resultado de la derivada de la función. En este caso, la función va a ser lo que tenía en la parte de abajo. Recuerden que estoy usando constante sobre función y sería la derivada de x al cuadrado. Continuamos. La primera parte ya la tengo tal cual, 3 por a más b sobre x al cuadrado, Esta derivada, quedamos que esta se hizo 0, ya no lo colocamos, y sería por menos, esta primera parte ya está, b, y abajo tengo x al cuadrado. Cuando tengo una potencia, otra potencia, quedamos que se multiplican, y entonces x se multiplican los exponentes, sería este 2 por este 2, me quedaría como x a la cuarta, por la derivada de x cuadrada. Derivada de x cuadrada simplemente me queda 2x. Ustedes ya deberían de saber esas. Terminé de derivar, solamente simplifico. La primera parte ya no puedo simplificar más. 3a más b x al cuadrado por menos. Aquí lo único que puedo hacer es cancelo estas x. Tengo una x arriba y tengo 4 abajo. Por lo tanto me queda solamente 3 en la parte de abajo. Y 2 por b, me quedaría 2b. Hasta aquí lo vamos a dejar. Insisto, lo que me importa es que dejen de derivar hasta este paso. Ya de aquí para adelante es simplificación. Repito, no importa si no sale idéntico al libro. Lo que me interesa es que ustedes vean el proceso para derivar. ¿Sale? Ya de aquí hacia adelante podemos hacer más simplificaciones, pero por aquí nosotros nos vamos a detener. Insisto, este problema es muy parecido al 27, entonces con esta misma explicación se puede hacer el 27, lo que va a cambiar que aquí en lugar de un 3 vamos a tener por acá un 2. Y de que este signo más, pues por acá va a ser menos. De ahí en fuera el procedimiento es muy similar. Ok, después de haber checado lo que era la retroalimentación de la tarea, vamos a continuar con dos fórmulas nuevas. En este caso vamos a ver lo que es la función número 5 y la función número 8. Esta, la número 5, la vamos a conocer como función por función, y esta fórmula 5 nos dice de la siguiente manera, que cuando tenemos la derivada respecto de x de u por v, vamos a hacer una derivada un poco más extensa donde repetimos u por la derivada de v menos v por la derivada de u. ¿Vale? Perdón, aquí es un signo más. Aquí tenemos esta fórmula, función por función, la cual vamos a separar en una derivada que se está separando por un signo más. En este caso, u y v son funciones diferentes. Ahorita vamos a ver cómo diferenciar quién es u y quién es v. Y la fórmula número 8 va a ser para cuando yo tenga función sobre función. Va a ser para un tipo de división y voy a tener la derivada respecto de x de u sobre v. En ese caso viene así nuestro formulario, u sobre v. En algunos las van a encontrar al revés, v sobre u, no hay ningún problema. Lo importante es que manejen este mismo orden que tengan acá, que se respete en lo que es la fórmula. Y la fórmula nos dice que es una división, donde en la parte de arriba, en este caso, insisto, de acuerdo al formulario, debe de ir u y v. Yo una forma para que se la aprendan un poco más fácil, y no importa la letra que tenga, es que se la aprendan de la siguiente manera. Teniendo una división, aquí vamos a hacer nuestra fórmula que sea el término de abajo por la derivada del término de arriba menos el término de arriba por la derivada del término de abajo. Todo eso entre el de abajo al cuadrado. Si se la pueden aprender ustedes con u con v, yo se la recomiendo así porque a diferencia de esta, en la fórmula número 5 no importa el orden, no importa, como al ser una suma no importa si se invierte, en este caso al ser una resta sí importa mucho el orden. Entonces es muy importante que se la aprendan de esa manera. Repito, el término de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Es una forma que yo se la recomiendo para que no tengan confusiones con quién es u y v. Simplemente identificando término de arriba y término de abajo, ¿ok? Entonces, estas son las dos nuevas fórmulas que vamos a utilizar. Repito, constante por
perdón, función por función y función sobre función, ¿ok? Vean, ya habíamos manejado multiplicaciones y divisiones, pero todas incluían constante. En este caso solamente tengo funciones. Insisto, como identificamos una función va a ser donde yo tenga variables. Y entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a comenzar con la 5, y vamos a tener una derivada, que es un poco común y sencilla, que va a ser derivada de x por la raíz de 5 menos x al cuadrado. ¿Ok? En este caso, ustedes podrán ver, vamos a utilizar la fórmula número 5, porque es una multiplicación. Porque a veces no puedo hacer esta multiplicación. Esta multiplicación de x por esta raíz no la puedo realizar, porque esto tendría que pasarlo a exponente y me es imposible. Entonces, para este tipo de operaciones es cuando yo voy a identificar que tengo una función que está multiplicando a otra. En este caso, yo tengo esta x, y esta x al estar junto con la raíz me está indicando que está multiplicando. Aquí le coloco, de hecho, un punto para que se aprecie más. X por la raíz de 5 menos x cuadrado. Entonces aquí yo tengo la multiplicación de una función por otra. ¿Quién va a ser cada función en este caso? Bueno, si quiero respetar el orden de mi fórmula, la primera función, que en este caso sería la x, es la que voy a tomar como mi función u. Y toda esta función, que sería la segunda parte, mi raíz, esa la voy a considerar como v. Entonces aquí yo tengo dos fórmulas, se las pongo a un lado para que igual no se confunda. Para aplicar mi fórmula u va a ser x y v va a ser el otro término, el otro factor, que sería raíz de 5 menos x al cuadrado. Identifico u por v porque pues, tengo un primer término multiplicando a otro segundo. Toda esta x está multiplicando a toda esta raíz. Entonces, ya que identifico quién es u y quién es v, voy a pasar a utilizar mi fórmula número 5. Aquí pongo fórmula número 5. Y entonces me dice que esa derivada se va a transformar en 2, voy a separar. Y la primera parte, cuando pongo aquí solamente u o v, significa que no estoy separando, no estoy, perdón, derivando. No derivo, lo escribo tal cual, u. ¿Quién es u tal cual? La x. Por la derivada de v. Entonces u por la derivada de v. En este caso v quedamos que era la raíz. 5 menos x al cuadrado. Más es el signo más que tengo aquí en mi fórmula. Más. Y ahora se invierten estos. Primero va la raíz. Sería raíz de 5 menos x al cuadrado. Esto ya sin derivar. Por la derivada de u. Que en este caso quedamos que la derivada de u sería derivada de x, nada más. Insisto, vean cómo se invirtieron, es una fórmula muy sencilla. Primero va x por la derivada de la raíz, más la raíz por la derivada de x. Solamente se están invirtiendo. Ya apliqué mi fórmula y me falta hacer las derivadas que tengan. Aquí me quedan dos derivadas. Puedo ver que tengo la derivada de una raíz y esta derivada, que es demasiado sencilla. En esta x ya no le estoy haciendo nada, entonces baja tal cual y va a estar multiplicando el resultado de toda esta derivada. Esta derivada, ¿cómo la voy a realizar? Bueno, la voy a realizar con mi fórmula de derivación para raíces cuadradas, la cual me indica que esta derivada como resultado me va a dar una división. En la parte de arriba va la derivada de lo que está adentro de la raíz, derivada de 5 menos x al cuadrado. Y en la parte de abajo, dos veces la raíz que yo tenía originalmente. Dos veces la raíz de 5 menos x al cuadrado. Todo esto ya terminé, es el primer término. Luego va el signo más, que es este más que tengo aquí. Esta raíz ya no le voy a hacer nada. Esta igual ya no se está derivando, entonces la coloco así como está. Y sería raíz de 5 menos x al cuadrado. Y esta derivada de x respecto de sí misma, es muy sencilla. Vamos a aplicar la fórmula número 2. Y entonces, derivada de una variable respecto a sí misma se convierte en 1. Entonces, raíz de todo esto por 1. Me queda esta derivada en la parte de arriba. Ya las voy a hacer directas, espero que no tengan problema. X por... Esta derivada se tendría que separar en dos, derivada de 5 y derivada de menos x cuadrada. La derivada de 5 se va a transformar en 0 por ser una constante, y derivada de menos x cuadrada sería menos, por el signo que tiene aquí, y derivada de x cuadrada sería 2x, sobre 2 veces la raíz que yo tenía originalmente. Más la raíz por 1, pues me queda la propia raíz. En este caso ya terminé hasta aquí de derivar. Simplifico lo poco que pueda hacer. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar este 2 con este 2 de abajo y multiplicar esta x con esta x. Y entonces mi resultado sería x por x. Me quedaría menos por este de aquí, x cuadrada, sobre la raíz de 5 menos x cuadrada más la raíz de 5
menos x cuadrada. Ya no tengo derivadas, esto lo podría simplificar más, hasta aquí lo dejamos, y ese sería el resultado de esta. Por favor vean lo que es la derivada de función por función. Vamos a hacer otro ejemplo para el cual vamos a utilizar la misma fórmula número 5 con función por función. Este es otro caso que se me va a parecer. Aquí tengo una multiplicación de x cuadrada por este paréntesis. Insisto, no puedo hacer esta multiplicación. ¿Por qué? Porque este paréntesis está siendo afectado por un exponente. Si no tuviera el exponente, puedo multiplicar como se hace con un paréntesis. Al tener el exponente tendría que desarrollar y después multiplicar. Entonces, en este caso, igual voy a utilizar mi fórmula número 5, utilizando una función por otra función. Voy a identificar quién es quién. La primera, voy a identificar que esta es mi parte de u. Y mi segunda función, yo digo que esta es la que funciona como v. Lo ponemos aquí al costado. U va a ser el primer término que está multiplicando, que sería x al cuadrado. Y v, todo el segundo término que está multiplicando, que sería el paréntesis. Y recordar que este paréntesis está elevado al cubo. Ese cubo solamente afecta a este paréntesis, no a toda la función. Entonces selecciono u y v, que se está multiplicando u por v. Ya que selecciono, paso a sustituir en mi fórmula número 5. Primero va u, en mi caso va a ser x al cuadrado, multiplicando la derivada de v, derivada de el paréntesis, que sería x menos 3 al cubo, más, por el signo que tengo en mi fórmula, es este de aquí, v, ahora estos de aquí se invierten, primero va el paréntesis, x menos 3 al cubo, por la derivada respecto de x, del otro término, que sería x cuadrado. Hasta aquí ya acabé de sustituir con mi fórmula número 5, continúo derivando, y como ven me quedan dos derivadas. Estas va a ser con la fórmula número 6, v a la n, y esta la voy a resolver con la fórmula 7, x a la n. Entonces, continúo esta parte, insisto, no se está viendo afectada. La bajo como está, x cuadrada, y esta x está multiplicando el resultado que me quede de toda esta derivada. Entonces, indico corchetes. Y esta derivada quedamos que la vamos a hacer con la fórmula número 6, que es v a la n, donde el exponente pasa multiplicando. Después iría lo que yo tenía, que era v, que sería x menos 3. Al exponente le resto 1. Para duda, chequen los ejercicios al inicio de la clase. Y después, cuando ya hice esto, todavía faltaría multiplicar por la derivada de u, que en este caso sería la derivada de x menos 3. Insisto, fórmula número 3, chequen su formulario. Cierro el corchete porque el corchete está indicando que todo este corchete está multiplicando esta x cuadrada. Luego va el menos que tengo aquí, digo el más, perdón, más. Esta parte ya no la estoy derivando, entonces la paso como está, x menos 3 al cubo. Y derivada de x al cuadrado, esa es una derivada demasiado sencilla, solamente me queda 2x. Ya solamente me queda esta derivada por hacer, sería x al cuadrado, que multiplica a este corchete, sería el 3, por x menos 3 al cuadrado. Y esta derivada la voy a hacer en dos partes, derivada de x, la cual se convertirá en 1, menos derivada de 3, que sería 0. Entonces de toda esta derivada, como resultado solamente me queda un 1. Repito, esta se separaría en dos, derivada de x 1, derivada de 3 0, solamente coloco el 1. Cierro mi corchete, más, esta ya la tengo, ya no tengo que derivar. Por comodidad voy a pasar el 2 hacia adelante, no hay ningún problema. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, pero simplemente para cuestiones de expresión lo paso al frente y sería 2 por x menos 3 al cubo. Terminé de derivar, hasta este paso está correcto. Lo único que me falta es simplificar, si es que puedo hacerlo. Si ustedes se fijan, en esta parte tengo 3, todo está multiplicando, la x al cuadrado multiplica a su vez a esto y a la vez al 1. Entonces multiplico x cuadrada por 3 por 1 y me quedaría 3x cuadrada, repito, x cuadrada por 3 por 1, y me queda esto. Y a su vez todo eso está multiplicando al paréntesis, x menos 3 al cuadrado. Esta es la primera parte, más la segunda, que ya no puedo simplificar más, y sería 2x por x menos 3 al cubo. Aquí ya no puedo simplificar, hasta aquí le dejo. Yo sé que de entrada podría parecer intimidante por la parte extensa que es. Yo los invito a que estén repasando este tipo de derivadas, por ejemplo, esta de aquí,
Estas derivadas las vimos con anterioridad con otros ejemplos. Entonces les recomiendo que copien los ejemplos a su libreta, repasen y vean por qué estas derivadas. Yo ya no me puedo ir deteniendo porque si no se haría mucho más extenso este procedimiento, pero les insisto, si tienen dudas con este tipo de derivadas, como esta de aquí, o este tipo de derivadas de por acá, chequen videos anteriores. En teoría ya deberíamos de ver. Sí es un poco extenso el proceso con estas fórmulas, pero es álgebra sencilla. Aquí lo importante es que ustedes vayan manteniendo el orden, por eso es muy importante el uso de corchetes o de paréntesis para que ustedes vayan viendo cómo se mantenga el orden y no se pierda. Las operaciones realmente son sencillas, como esta de x cuadrada por 3 por 1. No tiene mayor complejidad de álgebra, solamente no se pierdan con sus paréntesis y sus signos. Y este sería el resultado de este tipo de función. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra fórmula número 8. Esta fórmula es una de las más extensas, pero no se preocupen, solamente es mantener el orden. Y esta fórmula la vamos a utilizar para una función sobre otra función. Insisto, como checo cuando tengo función, cuando tenga variables. En este caso, como ven, puedo tener una división donde tengo función sobre función. ¿Por qué? Porque en ambos lados se presenta la x. Anteriormente habíamos visto que teníamos constante arriba o constante abajo. En este caso, en ambos lados del cociente tengo x, tanto arriba como abajo. Por eso vamos a utilizar lo que es nuestra fórmula número 8, función sobre función. En este caso, yo les insisto o les repito, no es importante que se la aprendan tanto por u por v, yo se les recomiendo por posición del cociente. Entonces, primero voy a ubicar mi término de arriba, que en este caso, de acuerdo a mi fórmula, sería u, la parte de arriba va a ser u, y la parte de abajo, toda la parte de abajo sería v. ¿Ok? O el término de arriba y el término de abajo, como ustedes lo quieran aprender. Y vamos a desarrollar esta fórmula, y entonces aplicando mi fórmula número 8, que es un poco extensa, va a ser una división. Yo les recomiendo que inicien con esa parte porque luego se les olvida el cociente. Una división donde va a comenzar el término de abajo, en este caso el término de abajo es mi raíz, por la derivada del término de arriba. Derivada del término de arriba sería derivada de x al cuadrado. Y en esta va a ser menos, por eso aquí sí es muy importante respetar el orden que llevamos. Menos, ahora estos de aquí igual se invierten, y sería el término de arriba por la derivada del término de abajo, derivada de raíz de x menos 1. Vean, quiero que aquí vean mucho la similitud con la fórmula anterior, donde en la diferencia entre estos dos es que se invierten. Aquí va raíz por la derivada de x y luego es x por derivada de raíz. Simplemente se están invirtiendo, pero esta vez con un signo menos. Y en la parte de abajo va el término que yo ya tenía abajo, que sería en este caso la raíz, x menos 1, y todo ese término al cuadrado. Así es como me lo indica la fórmula. No se les olvide porque luego es de las partes que más se les olvida colocar este cuadrado. Y aquí me quedan dos derivadas por hacer. Esta derivada de x al cuadrado, que va a ser sencilla, y esta derivada de esta raíz, que nosotros ya la sabemos. Y entonces continuamos. Insisto, yo les recomiendo poner primero la línea de la división. Esta raíz ya no se le está haciendo nada, entonces la coloco tal cual está. Raíz de x menos 1 por la derivada de x al cuadrado. Esta derivada es muy sencilla, derivada de x cuadrado solamente es 2x, coloco ahí su resultado como tal, menos x al cuadrado por la derivada de esta raíz. La derivada de la raíz sabemos que es con la fórmula número 11, chequen su formulario, y va a ser, aquí abro un paréntesis para indicar que voy a multiplicar y no me pierda, y sería derivada de esta raíz. La derivada de una raíz es una división donde la parte de arriba va la derivada de lo que está adentro de la raíz, en este caso x menos 1, y en la parte de abajo va dos veces la raíz que yo tenía originalmente, dos veces la raíz de x menos 1. Cierro esta derivada, y en la parte de abajo coloco lo que yo tengo. Aquí simplifico, una raíz cuadrada al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, y ya solamente me quedaría x menos 1. Como ven, ya solamente me queda esta derivada, que realmente es una derivada muy sencilla, y vamos a realizarla. En este caso, igual que el ejemplo anterior, por comodidad prefiero pasar esto al inicio, no hay ningún problema si ustedes lo dejan como está, y sería 2 por x por la raíz de x menos 1 menos este x cuadrada, si lo voy a dejar como está, y esta derivada la haría separando, derivada de x menos derivada de 1, derivada de x me va a dar 1, y derivada de 1, 0. Por lo tanto, el resultado de toda esta derivada simplemente me arroja un 1.
entre 2 por la raíz de x menos 1. Aquí no se van a confundir. Esta x al cuadrado es la que yo tenía aquí originalmente. X al cuadrado por el 1 que me va a quedar aquí, lo dejo de esta manera. Y 2 raíz de x, 2 por raíz de x menos 1 por el 1 que tuviera esta x abajo, es por lo que me queda en esta situación. Y todo esto entre x menos 1. Esta la vamos a dejar aquí para no simplificar más, ya nada más podremos multiplicar el x cuadrada por el 1. Esta es la particularidad de la fórmula número 8, es que generalmente te arroja resultados un poco extensos. Como ven, de una fórmula aparentemente sencilla queda algo más complicado. Es normal en cuestión de esta fórmula, por su propio uso se extiende demasiado, entonces vamos a dejarla en este caso. Insisto, lo que yo quiero es que la dejen hasta que ya nos aparezcan derivadas. Como ven en este resultado, ya no tengo ninguna derivada pendiente por hacer, entonces hasta aquí la voy a poder dejar. Vamos a checar lo que es nuestro último ejemplo del día de hoy. Como podrán ver, otra vez tenemos una división, por lo tanto vamos a seguir utilizando la fórmula número 8. ¿Por qué la fórmula número 8? Porque tenemos una función sobre otra función. ¿Por qué ambos casos son funciones? Porque en ambos casos se presenta la variable. Entonces vamos a tener una función sobre otra función. Identifico, en este caso sería mi término u o el término de arriba y mi término v. Entonces paso a utilizar mi fórmula número 8. Este es un ejemplo muy típico de función, entonces vamos a ponerlo. Y esta derivada, aplicando mi fórmula 8, se separa, se convierte en una división. Y entonces primero va el término de abajo, 3 más x. Y aquí yo les recomiendo poner paréntesis indicando que estos dos términos van a multiplicar a lo que sigue, que sería la derivada del término de arriba, que sería derivada de 3 menos x. En este caso, otra vez les recomiendo poner paréntesis para que se vea que se está derivando todo esto. ¿Por qué la importancia de los paréntesis? Si nosotros no se los colocamos, se podría entender que solamente estamos derivando el 3 o que en este caso solamente la x multiplica la derivada. Entonces pongo los paréntesis para agrupar todo esto, que es el término de arriba. Entonces, repito, tengo el término de abajo por la derivada del de arriba, menos por la fórmula que me maneja, y en este caso, otra vez se invierten, primero va el de arriba, 3 menos x, no olviden la importancia del paréntesis, por la derivada respecto de x, ahora del de abajo, que sería 3 más x. Aguas con estos signos, podrán ser muy parecidos, pero vean cómo está cambiando el signo. Y todo esto entre el término de abajo, 3 más x, y este término tiene que ir al cuadrado. Chequen su formulario. Y hasta aquí sustituí lo que es la fórmula número 8, y me quedan dos derivadas sencillas, que se parecen mucho, derivada de 3 menos x y derivada de 3 más x. Voy a hacer esas derivadas. Este paréntesis pasa como está. Bueno, primero les coloco su línea de división. Este paréntesis lo va a pasar como está. Sería 3 más x. Y esta derivada la tendría que hacer separando, la cual ya sabemos hacer. Derivada de 3 es 0, no lo coloco. Derivada de menos x sería menos 1. ¿Por qué menos 1? Por este menos que yo tengo aquí. Derivada de 3 es 0 y derivada de x, 1. Por el menos que tengo aquí, menos 1. Menos es este menos de aquí que me salió de la fórmula. Coloco este paréntesis que ya no le tengo que hacer nada. Y esta derivada se parece mucho a esta de acá. Derivada de 3, 0. Derivada de x, 1. En este caso sí me queda positivo. Y hasta ahí quedaría. Y en la parte de abajo lo coloco como lo tengo. 3 más x al cuadrado. Ya terminé de derivar, en este caso sí puedo simplificar más. Como pueden ver, puedo hacer las operaciones que me quedan muy sencillas. Y sería 3 por menos 1 y x por menos 1. 3 por menos 1 me quedaría menos 3. Y x por menos 1, menos x. Todo esto a su vez menos 3 por 1, en este caso. En este caso, como es positivo, no me afecta. Y me quedaría 3 por menos x. Y todo esto entre 3 más x al cuadrado. Como pueden ver, aquí es una simplificación más sencilla. Entonces aquí continúo. Simplemente quito los paréntesis, sería menos 3, menos x, y luego menos, por este de aquí sería menos 3 y menos x. Perdón, menos 3 y más x, aquí se convierte en positivo. Y en la parte de abajo, 3 más x, y todo eso al cuadrado. En la parte de arriba puedo simplificar términos, menos 3 y menos 3 sería menos 6. Y las x menos x y x, estas se cancelan.
solamente me queda el menos 6, y en la parte de abajo 3 más x al cuadrado, y este sería mi resultado final. En este caso sí se pudo hacer un poco más sencillo porque esta álgebra es muy básica, pero comúnmente van a ser más como el ejemplo anterior, donde me queda un resultado un poco extenso. Y ya para finalizar les dejo la tarea. La tarea sería de la página 45, la misma que hemos estado manejando, ejercicio del 29 al 35, que son ejercicios que se incluyen con las fórmulas que vimos el día de hoy. Y después una tarea importante aquí en la tarea les voy a dejar lo que es un PDF que incluye ejercicios, son aproximadamente 100 derivadas. Estas derivadas son un poco más sencillas que las que aparecen en el libro, pero me interesa que sean para que practiquen. Ustedes para quinto semestre, para cálculo integral, van a necesitar mucho lo que es derivación. Entonces, estas son para que practiquen. Es una fecha mucho más larga de entrega, es para el 27 de mayo, me parece que es tiempo suficiente para que las hagan. Pero lo que me interesa, y se las dejo desde ahorita, aparte de que no se les acumule el tiempo, de que me vayan comentando sus dudas. Por favor, ustedes inténtelas cuando tengan dudas, para que en los siguientes videos, aparte de continuar con estas, nosotros retomemos derivadas de ese ejercicio que yo les voy a dejar, de ese PDF. Entonces, para mí es muy importante que empiecen a trabajar con él, por favor. Esas sí me las van a hacer en hojas blancas, que sean esas derivadas del PDF que se va a juntar aquí abajo para el 27 de mayo. Por favor, vayan comentando sus dudas. Como se fijan, vamos avanzando con fórmulas cada vez un poco más complicadas. Igual, de los ejercicios del 29 al 35 que tengan dudas, esos sí son para el siguiente miércoles. Esos coméntenme en el video para que yo sepa cuáles tienen dudas y se resuelvan en el siguiente video. Bueno, esta ocasión sería todo. Que tengan este buen día. Nos vemos después.